Yo creo en Dios, pero a mi manera. Dios está en todos lados, ¿verdad? Así menciona. Y no necesito una iglesia, no necesito congregarme, no necesito seguir una línea, pero sí la hay. Y aquí en los libros, en el Pentateuco, vemos a un Dios interesado en que se siga una línea. Así es. No vemos a un Dios interesado en el desorden. Escuché esta frase cuando yo estudiaba. Por cierto, yo soy músico, pero estudiaba música y nos enseñaban algo de la Biblia. Y nos decía el pastor que Dios es fiel. Y esta palabra fidelidad, ¿verdad? La traducción literal es Dios sigue una línea. Bienvenidos a su podcast Héroes de la Fe, los que por fe conquistaron reinos. Bienvenidos nuevamente a este programa que semana con semana traemos para ustedes, para platicar acerca de la palabra del Señor y compartir estos mensajes que edifican el alma y el espíritu. Y este día tengo un tema muy bonito que quiero compartir con ustedes, un tema muy breve, pero que muchos de nosotros hemos pasado desapercibido. Traigo este tema titulado El Dios que me inventé. Y para eso he traído un invitado muy especial, muy especial, un buen amigo llamado Kelvin Hernández. Saluditos para Kelvin. Kelvin, bienvenido. Hola, Mario. Qué alegría poder compartir contigo y con tu público, que sé que va a ser mucho y que es mucho ya. Y te agradezco mucho el espacio. Así es. Bueno, hemos traído a Kelvin desde allá, de Dubái. No, es un buen amigo y hermano en Cristo. Nos congregamos en el mismo ministerio y ahí nos miramos siempre, ¿verdad? Y pues decidí invitarlo para compartir un espacio bonito y sé que tiene mucho que aportarme en cuanto a este tema que hemos titulado El Dios que me inventé. Hay algo muy importante, Kelvin, que te quiero mencionar, y es que hoy en día cada quien vive como quiere. Para entrar desde el inicio, quiero mencionarte que cada quien, hoy en día tú los miras y cada quien vive como se le plazca, como se le dé la gana. Y quiero saber qué opinas tú acerca de eso. Bueno, mientras tú comenzabas y cuando recibí esta invitación muy especial, me puse a pensar, ¿verdad?, en esta realidad, pero investigué un poco y noto que, o notamos todos, creo que es una tendencia del ser humano. El ser humano, por naturaleza, desde el Edén, tú ves que es rebelde. Somos personas que nos gusta hacer las cosas a nuestra manera. O sea, el ser humano tiene esta tendencia y por eso, ¿verdad?, tenemos la problemática que tenemos y vamos a platicar hoy en día. Pero sí, esta es una realidad que lastimosamente tenemos y aún más grave dentro de nuestra iglesia también. Amén. Y fíjate que quiero arrancar porque esto está en el libro de Jueces 17 y el tema es el Dios que me inventé. No es algo que voy a hablar acerca de que, bueno, ¿de qué va a hablar Mario ahora? ¿Qué se va a inventar? Algo que te inventaste. Algo que me inventé. Valga la redundancia. Así es. ¿Por qué? Porque fíjate que cuando este tema yo hace poquito lo toqué en uno de mis grupos, en el grupo de crecimiento, y los hermanos me quedaron viendo así raro, ¿va? Y este man, ¿qué le pasa? ¿Va? ¿Qué tiene? Pero cuando fuimos desarrollando el tema, los hermanos comprendieron que era lo que estábamos hablando. Y pues, como les mencionaba, esto se encuentra en el libro de Jueces capítulo 17. Específicamente en Jueces capítulo 17, versículo 6, dice que en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Y qué tú crees? ¿Crees que estemos viviendo la misma situación en este momento? Mira que en Eclesiastés, como te digo yo, investigando Eclesiastés 1:9 dice que lo que es hoy ya fue y lo que ya es hoy va a ser. Es una situación que dice el sabio Salomón que está como en un ciclo, estamos en un bucle. Eso ya es, eso ya fue y eso será. Y lastimosamente, para responder a tu pregunta, sí, es así. Estamos viviendo, diría que con diferentes matices, con algunas cuestiones ahí diferentes, pero estamos viviendo lo mismo. Estamos exactamente
viviendo lo mismo, porque el problema está en la raíz, que el ser humano tiene esta tendencia, tiene esta inclinación a querer, como en este caso el diablo le dijo, le vendió esta mentira a Adán y a Eva, les dijo, ustedes van a ser como dioses. Entonces el ser humano primero busca dioses, busca maneras, busca formas. Y cuando esto se lleva al límite, incluso el ser humano quiere convertirse en un dios. Muy bien. Y fíjate que como para mencionar eso, los ejemplos de hoy en día, yo tengo en mis anotaciones que como ejemplo, muchas veces mencionamos, mi Dios me ama aunque yo viva en pecado. Otro ejemplo es, Dios conoce mi corazón y no necesito cambiar. No necesito leer la Biblia, yo me conecto con Dios a mi manera. ¿Has escuchado alguna vez ese tipo de comentarios? Cualquier cantidad de veces. Los que de alguna manera nos involucramos en el tema del evangelismo, en el tema del discipulado, en el buscar personas, escuchamos esta frase. De hecho, llega a ser increíblemente cansada. O sea, uno dice, wow, ¿será que la gente se comunica entre ella para decirse, o de dónde saca estas ideas la gente? Pero así, la gente en su forma dice, yo conozco a mi Dios me ama, no importa cómo yo sea, Él me acepta, Él me ama y yo voy a hacer lo que yo quiera, por lo tanto. Sí, saluditos ahí para la nena. No hay problema, no te preocupes. Bien, vamos a desglosar este tema y es un podcast bastante breve y quiero hablarles acerca de un hombre llamado Micaía. Este hombre llamado Micaía era un hombre común, mencionado en la Biblia, pero recordemos que si él está ahí, aunque no era él un sacerdote, no era un profeta, no, era un hombre común, el Señor deja eso para nuestro aprendizaje. Y él comienza, Micaía en el libro de Jueces, es mencionado como un hombre común que en el versículo 17, versículo 1, 2, capítulo 17, versículo 1 y 2, dice de que la mamá de él, así, las personas que nos están viendo pueden ir al libro de Jueces y leerlo con más tiempo, pero menciona que este hombre entra en escena ya que él vino y escuchó una maldición de su madre. La madre dijo, el hombre, porque ella perdió un dinero, el hombre que me robó esto reciba la maldición del Señor, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucedió? Entró en escena y el dinero lo tenía él. En efecto, él se lo había robado. Él entra en escena como un ladrón primero. Pero una de las cosas que me llama la atención a mí, Kelvin, es que él se dio a conocer y le mencionó a la madre que él se lo había robado porque tenía temor, ¿verdad? De que la maldición le cayera a él. Entonces, de entrada el hombre es mencionado como un ladrón. ¿Qué opinas tú de esa situación? Bueno, la naturaleza, uno llámese como se llame y haga lo que haga, hemos de entender que todo aquello que no agrada a Dios es pecado. En el caso de Micaía era un ladrón. En el caso de muchos probablemente sean mentirosos, probablemente sean peleoneros, mal hablados, pero todo aquello que no agrada a Dios es pecado. En este caso, todos somos comunes y en este caso Micaía era un ladrón. O sea, ayer comienza el argumento con que él tenía un problema en su vida. Ya por sí ya tenía un problema. Y hay algo importante que la madre lanza, ¿verdad? La maldición. Y él se sorprende y sale al encuentro de la madre y le dice, no, aquí está el dinero, yo me lo robé. O sea, no fue una actitud de arrepentimiento, porque si la madre no hubiera lanzado la maldición, posiblemente él se hubiera quedado con el dinero, no hubiera dicho nada. Pero lo que me llama la atención a mí es que la madre no lo reprendió. No. La madre no lo reprendió, sino que menciona en el versículo de Jueces 17:3 que ella dedicó el dinero a Jehová. O sea, no lo reprendió, no le dijo nada, sino que le dijo, gracias, este dinero que me estás dando, lo voy a dedicar al Señor. Y en ejemplos de hoy en día es que hay personas que dejan el pecado porque quizás alguien los expuso, no porque quieran agradar al Señor. Y a veces arreglamos lo externo para que no nos juzguen, pero el corazón sigue igual. O sea, él lo hizo no porque su corazón estaba arrepentido, sino por un temor a una maldición. ¿Qué él? Ese es el asunto. Todos de alguna manera, y esto es importante también hacerlo mencionar, y perdón que muchas veces tiendo a extenderme un poco, pero
como el asunto está en el corazón humano, ¿verdad? Las personas siempre buscamos una forma de justificarme. Es decir, soy esto, pero por otro lado hago esto, ¿verdad? En el caso de la mamá, vemos totalmente que cometió un error al no reprenderlo. La reprensión es importante. De hecho, la palabra nos insta a nosotros siempre a reprender, incluso a castigar a nuestros hijos, ¿verdad? Si hay algo que nosotros descubrimos que está mal. Pero la mamá opta por eso y Micaías, pues muy bien, gracias, ¿verdad? No hay problema, no hubo una situación. Y también las personas, Mario, buscamos también lo que decía antes, una justificación. O sea, sí soy malo, pero no lo soy tanto. No necesito esto porque al final de cuentas esto lo puedo utilizar para esto y como decimos aquí, ¿verdad? Me la juego por este lado. Pero es que entramos, bueno, yo hace poquito hice un video acerca de lo de la santidad. Nosotros como seres humanos tenemos un concepto distorsionado de la palabra santidad. Si no, fíjate en Semana Santa. Dice Semana Santa. Sí. Pero ¿qué es lo que sucede en Semana Santa? Es todo lo contrario. Entonces ahí es donde te das cuenta el concepto equivocado que tenemos de la palabra santidad. Así que vamos. No, y bueno, y pasa de nuevo. O sea, la gente, la semana también no deja de ser santa por lo que la gente haga. La semana es santa por lo que el Señor hizo. Pero la gente se escuda bajo eso y hacen sus cosas autojustificándose, diciendo, bueno, esta semana yo puedo hacer lo que yo quiera, son mis vacaciones. Aparte, el Señor ya pagó por mis pecados, yo puedo hacer absolutamente de todo porque no hay problema. Así es. Bueno, este es así, de modo rápido. Este era un hombre común, como tú y yo, como cualquier persona que nos está viendo. Y puede ser que, así como tú y yo, hay personas comunes que están haciendo cosas que no le agradan al Señor, pero que como no han sido expuestas, todavía no han cambiado su actitud o su forma de ser. Lastimosamente, también tenemos este fenómeno. Uno piensa que las personas, y así debería ser, pueden darse cuenta de sus errores. Pero por otro lado, y creo que lo vamos a tocar también, gracias a Dios tenemos una comunidad. La iglesia nos ayuda a ver nuestros propios errores. El salmista David en el Salmo 19, se hace esta pregunta y dice, ¿quién podrá darse cuenta de sus propios errores? Y él decía, le pedía al Señor, líbrame de los que me son ocultos. Necesitamos gente. La mamá, en este caso de Micaía, pudo haber sido esa persona. Pero también necesitamos gente que esté cerca de nosotros, que nos haga poder ver nuestros errores, que nos corrija, que nos exhorte y que nos ayude para poder mejorar. Pero está la actitud del corazón, el corazón que esté dispuesto a escuchar. Porque hay mucha gente que tiene la palabra, puede corregirte, ¿verdad? Sabe que estás haciendo mal, pero también esa persona ve tu actitud. Por ejemplo, si yo te veo a ti que estás haciendo lo malo, pero te veo que nunca pierdes, que siempre tienes la razón, entonces estoy lanzando mis perlas a los cerdos, dice la palabra. Exactamente. ¿No? Pero es imposible, Mario. Yo creo que primero, un hijo de Dios que tenga esa capacidad de autoconvencerse de una mentira, definitivamente es un sinvergüenza. No ha nacido de nuevo. Porque no existe. De hecho, no hay necesidad de ser un hijo de Dios para sentir esas alarmas en tu corazón. En la conciencia. En Romanos 2, el apóstol Pablo habla de la conciencia. En Romanos 2:14 dice que Dios nos ha dado a nosotros, en nuestro interior, una conciencia que nos corrige o que nos impulsa, ¿verdad? Hacia lo bueno o hacia lo malo. Tenemos una alarma, tenemos una campanita que dice, hey, cuidado, alerta. Vas por ahí, vas mal o vas bien, ¿verdad? Así es. Bueno, siguiendo con el tema de Micaía, ya sabemos que fue un hombre común, ya sabemos que fue un ladrón, ya sabemos que la madre no lo reprendió, pero hay otra cosa. ¿Qué hizo con el dinero él? Él levantó un altar, hizo su propio ídolo. Y no solamente eso, menciona ahí en Jueces 17:5 que consagró a uno de sus hijos para que fuera sacerdote. Imagínate. ¿Qué te parece? O sea, el hombre le robó a la madre y de ribete levanta a su hijo
bueno, levanta el ídolo y pone a su hijo, lo establece como sacerdote. Y Sí. Dios ya había establecido cómo debía ser adorado. Ya había una línea sacerdotal. O sea, esto pasa en un contexto donde, ¿verdad? La gente no ignoraba la línea que había que seguir. Que es lo peor, ¿verdad? La gente sabía cuál era la forma en la cual se debía primero adorar a Dios. También sabía la línea. Imagínate, un sacerdote no es así por así que es nombrado. No es que yo, como dice el tema, no es que yo me lo invento, no. Así es, así es. Tiene que ser una línea. En aquel tiempo solamente había un linaje. Así es. En este caso, los hijos de Aarón Así es. eran los que estaban establecidos como sacerdotes. Y él decidió, primero, ¿verdad?, hacer un ídolo. No sabemos. De hecho, leyendo el texto, dice que convirtió su casa en casa de dioses. O sea, no solamente era uno. Él convirtió su casa en a saber cuántos ídolos metió por ahí, ¿verdad? Sí, porque eso que tú mencionas, para poner un poquito más de base, está en Éxodo capítulo 25, 8, 9. O sea, Dios ya había establecido una línea de adoración. Y en Éxodo menciona que el lugar santo era el tabernáculo, su casa no era el tabernáculo. Los sacerdotes tenían que ser descendientes de Aarón. Y el otro, Dios había establecido levitas y ellos eran los que iban a toda la parte del servicio. Así es. Del protocolo dentro del templo le correspondía a los levitas. Entonces, ¿cómo podemos tomar un ejemplo de eso a lo que sucede hoy en día? Bueno. Y es que hago mi culto en casa, yo no necesito ir a la iglesia, decimos, ¿verdad? Otro ejemplo que tomamos es que Dios me entiende aunque yo no ore ni obedezca. Otro ejemplo es que yo creo en Dios, pero a mi manera. Dios está en todos lados, ¿verdad? Así menciona. Y no necesito una iglesia, no necesito congregarme, no necesito seguir una línea, pero sí la hay. Y aquí en los libros, en el Pentateuco, vemos a un Dios interesado en que se siga una línea. Así es. No vemos a un Dios interesado en el desorden. Escuché esta frase cuando yo estudiaba. Por cierto, yo soy músico, pero estudiaba música y nos enseñaban algo de la Biblia. Y nos decía el pastor que Dios es fiel. Y esta palabra fidelidad, ¿verdad? La traducción literal es Dios sigue una línea, ¿verdad? Y cuando nosotros, ¿verdad?, entendemos que adoramos a un Dios que es fiel, o sea, que sigue una línea, no quiere decir que Dios va a estar con nosotros en todos lados. Quiere decir que para que nosotros podamos estar con Dios, tenemos que meternos dentro de esa línea y seguirla. Orden. O sea, hay un orden. Hay un orden. No es como decimos nosotros los hondureños, no es al macanazo, ¿verdad? No es al chilazo. Sí, o sea, pero qué atrevido, ¿ah? Sí. O sea, qué atrevido este hombre que decide establecer en su casa un culto. Es lo que vemos hoy. De hecho, y yo sé que hay muchas personas que sí lo hacen con un buen corazón, pero yo temo por personas que deciden simplemente levantar, ¿verdad?, su propio altar, su propia forma, porque, vamos, hay lugares, Mario, donde no hay lugares. De hecho, yo fui hace años a una aldea en Olanchito, cerca de Olanchito, donde yo busqué por todos lados y pregunté, ¿verdad? Y me decía la gente, no, pero es que aquí no hay iglesia. Ajá. No hay ningún lugar. Entonces, recuerdo que una tía mía me decía, no, una tía que es cristiana, gracias al Señor, me decía, yo me reúno con los hermanos acá, mientras el Señor nos manda un pastor. Ella tenía conversaciones ya con una iglesia, ¿verdad? Mientras el Señor nos manda un pastor, nosotros nos estamos reuniendo. Y yo decía, wow, como sea Dios siempre se manifiesta, porque en este caso mi tía hacía un servicio, pero era un servicio bíblico. Hay una necesidad y ella vino y ayudó a que esta necesidad se supliera, y Dios la usó, porque gracias a Dios ahora sí ya hay un pastor en la iglesia que ella, digamos, comenzó. Pero muchas personas sin motivo vienen y dicen, voy a establecer mi propia iglesia, y comienzan... Y eso es bien peligroso, Sí. Porque, o sea, te estás jugando enfrentarte al Señor directamente, sí, ¿verdad? Al querer establecer una iglesia. Porque el pastor bíblicamente es el que va a dar cuentas por las almas. Exactamente. O sea, el pastor es el responsable delante de Dios de lo que pasa con esta alma.
Ahora, lo que sucede, lo que sucederá también en la conciencia de esas personas. ¿Será que esas personas que levantan iglesias así o la conciencia de ellos no les dice hay un orden? Yo creo que sí les dice. O sea, bueno, ¿quién no ha pensado en algún momento de enojo? Yo me voy a ir y voy a hacerme lo mío. Pero el punto es la misma conciencia, el Espíritu de Dios, ¿verdad? Dentro de uno nos guía a toda verdad. Yo primero, la gente que se sale de una iglesia sin antes hablar con su pastor o con el líder al respecto para intentar por lo menos salir bien, Sí, en orden. perdonar, ¿verdad? O pedir perdón, está mal. Y luego de eso establecer una situación, una reunión, un culto. En este caso Micaí estableció hasta un sacerdote y no vino y agarró a alguien ungido, a alguien de la casa. No, él vino y Era el ungió hijo. a su propio hijo. O sea, me vale. De todas maneras, Se la jugó. Sí. Se la jugó porque, bueno, pero yo, mira, personalmente yo conozco gente que ha establecido sus iglesias y no entiendo, ¿verdad? No sé el llamado, no sé el temor, porque debe haber un temor reverente del Señor, ¿verdad? Y establecer uno su propia iglesia en casa y decir, Dios me llamó, es una palabra con mucho peso y con mucha responsabilidad. Sí. Yo creo que las personas definitivamente, hay personas que quieren hacer las cosas bien, pero el problema es que el ser humano tampoco es paciente, ¿sabes? Una persona que simplemente hace las cosas así, sin antes orar, por lo menos seguir un proceso de consejería, ¿verdad? Un proceso también de consulta. Pero es que también hay otra situación que, mira, de las dos partes, tanto como del que sale de la iglesia como el pastor. Hay situaciones en las que los pastores tampoco se prestan a oír. Tal vez el que está ahí en la ¿verdad? Dice, pastor, fíjese que yo quiero salir, ¿verdad? Y siento que Dios me ha llamado, ¿verdad? Pero el pastor también se embreca, ¿va? Se embreca el pastor y también el joven o la persona o el hombre o la mujer también no sale en paz. Entonces es un tema bastante complicado, ¿verdad? Y habría que ver el corazón del pastor y el corazón también de la persona que se va. Sí. Pero Es bien delicado. Es delicado, pero si hay un diálogo consciente, si hay un diálogo, ¿verdad? Honesto, yo creo que las personas pueden llegar a un acuerdo. De hecho, la Biblia aplaude el acuerdo. Habla acerca del acuerdo y dice, si dos de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que hagan. Sí, es muy acertada pero la respuesta. es importante, ¿verdad? Dar un primer paso, ser honesto, ¿verdad? Quiero No me esto, siento bien. o veo esto, ¿verdad? Quiero esto, me gustaría trabajar esta situación, pero no es simplemente porque hay que tener paciencia, hay que orar, No solamente porque tal vez el pastor está cuidando el corazón también de la persona y quiere ver los motivos por los cuales se va, ¿verdad? Tal vez no es porque solo se sienta mal o tal vez no se lleve con algún... Porque todo eso tiene que ver. Pero también sucede que con los hermanos también hay pastores que también recuerda que hay iglesias que tienen ese negocio, ¿me entiendes? Por decirlo así, ¿va? Y un miembro que se va es pérdida. Sí. Es pérdida, ¿va? Ahora, si ese ni siquiera ofrenda, ese más bien es ganancia que se vaya. Sí. Pero, o sea, es un tema que siempre ha sido conflictivo. La salida de un miembro de la iglesia siempre ha sido conflictivo. Sí, pero bueno, yo soy de los que creo mucho en las relaciones. Yo creo, hace años leía en un libro por ahí que hace años muchos pastores se reunieron para definir la palabra iglesia y qué es iglesia. Y hubieron muchas respuestas, pero la respuesta más acertada en la cual casualmente todos estuvieron de acuerdo es que iglesia es relaciones. Ahora me pongo en tus zapatos, sí. Siento lo que tú sientes. Lastimosamente el ser humano es egoísta, ¿verdad? Y tanto líderes como también muchas personas se aferran a una situación de comodidad porque, bueno, dicen, yo ya me gané esto, ¿verdad? Pero bueno, en este punto siento yo que con una simple, de hecho, con una simple oración a veces, un simple ponerse a los pies del Señor,
decía el salmista David en el Salmo 50, delante del Señor yo expondré mi queja. Primero hay que orar al Señor. Primero hay que orar y luego hay que ver. Micaía, yo no veo por ningún lado que él tenga el deseo honesto de hacer las cosas bien. Yo veo a una persona que simplemente... Porque si tú quieres salir, Mario, pero tú eres honesto delante del Señor, delante de tu líder, yo creo que el mismo Dios va abriendo puertas. Sí. Y como dices tú, hay algo muy acertado que dices tú, el común acuerdo. Quizás no de repente yo ahorita, pastor, me voy de la iglesia mañana. No. O sea, el pastor como balde de agua fría y ¿qué pasó? Sí, no. Y sin ningún... Y creo que es muy acertado lo que dices, que debe haber un proceso de consejería, de pláticas constantes, ¿verdad? Está bien, te quieres ir, pero platiquemos, ¿verdad? Para que el pastor también quede sano y también la oveja se vaya tranquila, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al hacer eso nosotros estamos inventando dioses dentro de nosotros. Y cuidado que ese de los pecados, bueno, de hecho es el segundo mandamiento. No te harás imagen ni semejanza. Sí, y es peligroso. Porque no es que solamente te haces un Dios y te castigas tú solo, porque el peor Dios que hay eres tú mismo, ¿verdad? Pero no, tú vienes e impones tu forma, tu Dios a los demás. Eso es peor todavía. Y haces que los demás, de hecho en la palabra ahí en Jueces, muchas veces personas torcieron el camino y la forma y se llevaron de encuentro un montón de gente. En libros atrás, en Josué, en Éxodo, vemos a unas personas, a líderes que se levantaron, incluso se rebelaron contra Moisés y dijeron, nosotros también vamos a ser sacerdotes o vamos a hacer esto, y se llevaron un montón, de hecho miles de personas murieron por la decisión de estas personas, y Dios, ¿verdad?, juzga esta situación. Hay que tener mucho cuidado, y como dicen alguien por ahí, veo a la cámara, esto es serio. Bueno, vamos a dejar esta parte, nos vamos a quedar hasta el segundo punto por el tiempo, ¿verdad? Porque Kelvin tiene unos compromisos aquí y va a haber una segunda parte, nos vamos a quedar ahí. Tenemos este capítulo, este podcast eran 5 pedazos, por decirlo así. Pero nos vamos a quedar en la segunda parte porque hay unos compromisos ahí. Así que todo aquel que vio este video, espere el siguiente capítulo para que podamos concluirlo ya con todas las de la ley. Así que Kelvin, despídate por favor para que ahí estemos pendientes para la próxima. Sí, nada más agradecerte a ti, Mario, el espacio No, pero vas a volver, Kelvin, o no vas a volver. Claro. Tenemos que terminar este tema porque yo siento, me quedé picado. Pero la siguiente, un cafecito, aquí estaría Fíjate bien. que te voy a traer un cafecito, fíjate, pero es que bueno, Kelvin es una persona muy ocupada, igual que yo, pero bueno, decidió apartar este tiempo para compartir y la dinámica es muy bonita. Si ustedes escuchan un ruidito por ahí, es porque la nena de Kelvin está aquí, ¿verdad? Pero no pasa nada, esto es una conversación amena entre amigos y no pasa nada. A veces nos enfocamos tanto en que quede todo así, ¿verdad? Pero no es así, no es el tema ese. Así que bueno, los voy a ver en el siguiente capítulo de podcast Héroes de la Fe. Los que por fe conquistaron reinos. Kelvin, está en cámara ahí, despedite, por favor. Nos vemos, gracias, Dios les bendiga. Amén. Saluditos, los espero en el próximo episodio. Dios les bendiga.